A propósito del terrible suceso llamado Holocausto, el antisemitismo y la homofobia que coronaron el tope absurdo que alcanza la racionalidad si se la lleva ciegamente hasta sus últimas consecuencias, recuerdo la profunda impresión que causó en mí la lectura de El odio de Heinrich Mann. Tanto fue así que durante el primero de mis viajes a Berlín y a Viena en 1997, antes de la entrada del euro, buscaba cotejar allí las advertencias del hermano de Thomas Mann. Escrutaba casi libro en mano por todas partes. En el antiguo Reichstag incendiado, en la asiaga explanada que sirve de monumento judío y ahora en 2010 comprobé recibe el nombre de Hannah Arendt. En fin, El odio de 1932 podría parecerle a cualquier lector desprevenido un panfleto político contra el Tercer Reich, una venganza contra Hitler o contra su ministro, el morfinómano Goering. No es un panfleto, no es una venganza por la persecución y el exilio de que fue objeto Heinrich Mann. Decir eso es no conocer sus trabajos de 3 décadas atrás por lo menos. Im Schlafenland, en el país de Jauja de 1900, o Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen, del profesor Unrat o El final de un tirano de 1905, obra llamada El ángel azul, a partir de la película con Marlene Dietrich, o incluso la genial obra Der Untertan, El súbdito, de 1912, publicada en entregas y finalmente en una edición cortísima que muy pocos, como Karl Kraus, recibieron. El odio es en realidad la visión de un proscrito, de un expresionista, de un Heinrich Mann, presidente de la Junta de Poesía en la Academia de Artes en Prusia, que ya desde la época de la República de Weimar es incómodo hasta para su propio hermano menor Thomas. Un Heinrich Mann que un par de años antes de su destierro elevó su más enérgica protesta, junto con Albert Einstein, por el asesinato del historiador croata Milan Šufflay. Revísese la nota a 8 columnas aparecida el 6 de mayo de 1931 en The New York Times. A Šufflay no se le perdonó, 3 años antes de que le rompieran el cráneo con un martillo, la publicación de Croacia a la luz de la historia y la política del mundo, en el que denunció el sufrimiento de los croatas bajo la dictadura de Yugoslavia. Otra víctima por anhelar libertad, por pedir que los croatas se emancipen del yugo de un rey. No es casualidad que Heinrich Mann comulgara con el ideal del historiador croata. Fue declarado persona non grata en su propio país por opinar que los alemanes deben decidir por sí mismos su destino antes que con un emperador o un Führer, más célebre por su inseguridad, por su ignorancia y arribismo, y porque gracias a él, o sea Hitler, en Alemania, una minoría adueñada del poder fomenta la guerra civil permanente, dijo Mann. En El súbdito, cuando el hipócrita y vil Dietrich Kessling alardea que el imperio alemán está unido gracias a los Hohenzollern, el viejo Buch, uno de los ancianos héroes sobreviviente de la batalla de 1848 y del 71, le responde: no lo hemos unido, pues para demostrar nuestra unidad deberíamos seguir una voluntad propia. ¿Y podemos hacerlo? Os figuráis que estáis unidos porque la peste de la servidumbre se generaliza. Dietrich apenas pudo espetarle: ah, sí, usted es un luchador del 48. Y el viejo héroe de guerra le remata: querido amigo, querrá usted decir un loco y un derrotado. Pues sí, nos derrotaron porque fuimos lo bastante locos para creer en este pueblo. Creímos que haría por sí mismo todo lo que ahora recibe de sus señores al precio de su falta de libertad. ¿Libertad? ¿Pero cuál libertad?, se pregunta Mann en El odio. Y luego afirma: eso era antes de la llegada de los bárbaros, refiriéndose al Tercer Reich. Antes, cuando las palabras de Goethe tenían algún significado, diciendo: la Alemania no es nada, cada alemán es mucho. Mann encuentra ridículo que los alemanes hayan prestado oído e incluso obedecido a un austríaco como Hitler, desplegando odio y violencia contra los judíos. En realidad, dice Heinrich Mann, los alemanes son los que tienen menos derecho para quejarse de los judíos. En primer lugar, creen cometer barbarie contra los judíos, dice, y no se dan cuenta que el perjuicio peor lo cometen contra sí mismos, contra la Alemania. Gracias a su repudio sin fundamento contra el pueblo israelita, el mundo los desprecia. Aquí vale la pena recordar
Cuando Mann escribió El odio, faltaban aún mínimo 7 años para invadirse Polonia en el 39 e iniciarse la Segunda Gran Guerra. Esto es, en 1932, en el mundo no pasaba de tenerse una opinión desfavorable o incluso de recelo y vigilancia cuando más por una Alemania derrotada en la Primera Gran Guerra. Opinión sin duda no muy distinta a la que se tenía por la Unión Soviética. Aún así, Heinrich Mann ya preveía la vergüenza mundial que estaba aún por venir a su patria, la opinión de escarnio que progresivamente devenía. Mann capturó la quintaesencia moral, hipócrita y decadente de la República de Weimar como pocos como Otto Dix con su tríptico Metrópolis, fechado ese año 1928 de la aparición del trabajo de Milan Suflay, como ya indiqué. La fantochería, la mojigatería incluía a su hermano menor Thomas Mann, quien reprimía su homosexualidad y abiertamente se refirió de forma desafortunada a las obras de su hermano Heinrich. Aún así, Heinrich Mann sabía de la prostitución y el bajo mundo de la clase media burguesa porque, como Charles Baudelaire en su momento, la paladeó en su más delicada repugnancia, siendo él mismo asiduo cliente de los cabarets y tugurios. Por eso, como se nota en El país de Jauja, sabe recrear el ambiente. Queda claro por qué tradujo Las amistades peligrosas de Georges Delos de Laclos en 1905. ¿Necesitaba dinero por aquel entonces o viven dos seres en Heinrich Mann? Por un lado es un intelectual, pero siguiendo la línea del Doppelgänger de Stevenson, de Robert Musil, de Allan Poe y hasta de Julio Cortázar, Mann es también el Jekyll del inframundo alemán. Para etnografiar el exceso o para dar rienda suelta a su fuero íntimo más indomable, como sea. Andreas Sumse es un poeta que recita a Schiller, caníbal triunfante, caníbal victorioso que logra llevar a la cama a la señora del cónsul general de Turkheimer, y se pavonea contándolo mientras un corro de finas damas visiblemente urgidas y envidiosas hacen de la pareja la comidilla en la tarde del té. Ahora bien, volviendo a la casa de los Habsburgo, que esconde el palacio de Schönbrunn, la casa de verano de los monarcas del Imperio Austrohúngaro, que hay detrás de las fachadas suntuosas y de la riqueza pictórica en los techos de los salones que vieron nacer los valses para competir con la Francia de los Luises. Detrás de la belleza de Schönbrunn y el lujo está una servidumbre esclavizada, una mole de pueblos y lenguas que no valieron un cacahuate para Carlos V o para Felipe II o Francisco I. Es evidente la influencia del historiador croata Suflay en Mann. Casi el final del ensayo confiesa: tenía el deber de comentar algunas horas de la historia contemporánea de una nación a la que pertenezco. Y así lo hace. Volviendo a Schönbrunn, Mann nos recuerda que fue la casa de los Habsburgo la que fomentó la desconfianza y el odio entre el regadero de naciones que comprendía su territorio. Los peores enemigos de los checos fueron los húngaros, por ejemplo. No es casualidad el rencor del Führer y los 7 ganapanes que subyugarán a Alemania. El rencor de Hitler es la sangre que trajo de importación en sus venas azules de los austríacos. Hitler se comparaba con Federico de Prusia y con Bismarck. Ridículo, no tiene ni un adarme de esos grandes monarcas. Más bien su actitud es igual a la de Francisco I de Austria, quien humillaba a toda nación bajo su reinado que no fuese austríaca y que no estuviese arrodillada. Encerraba en calabozos a toda etnia distinta, a cualquier liberal que pensara diferente dentro de su territorio, fuese alemán, italiano o eslavo. Para hundir a la Alemania y a la gran parte de Europa, Hitler heredó a pie juntillas las enseñanzas ancestrales de su coterráneo. Siguió la misma escuela de rencor, devastación y miseria de espíritu. Y luego, otra vez la impronta de Milan Suflay. Mann recuenta las distintas etnias que fueron configurando históricamente la Prusia de Goethe y Schiller. Bohemios y eslavos. Qué casualidad, los mismos pueblos excluidos por el Imperio Austrohúngaro al encontrarse en la periferia del reino. Mann reflexiona el fraude mediático, la mentira simbólica sobre la supuesta legitimidad alemana para habitar su tierra antes que los judíos. Es absurdo, dice, pretender que los judíos, cuyos antepasados llegaron al país hace 2000 años con los conquistadores romanos, no son tan buenos alemanes como los eslavos enrolados mucho más tarde. El odio de Heinrich Mann, tan solo el capítulo
bajo el reino de los fracasados, hace que bien valga su análisis. Un pintor mediocre, Hitler, el retrato del ministro de propaganda Joseph Goebbels como literato fracasado, y el lugarteniente Hermann Göring, quien masacra judíos y encierra comunistas e intelectuales hasta que mueran de hambre. Dice Heinrich Mann, para elevar todo aquello a buen fin, evidentemente necesitan morfina.